Hola amigos y bienvenidos un día más al canal. En este vídeo os voy a enseñar 4 tips rápidos para hacer con Photoshop. El primero de ellos es cómo cambiar la tonalidad de una imagen. Muy sencillo, tenemos que tener abierta la imagen a la que queremos copiar las tonalidades. Imagen, ajustes, igual al color y aquí seleccionar la imagen por la que queremos cambiar los colores. Ahora lo único que haremos será ajustar los valores. El próximo tip que me gustaría enseñaros es cómo eliminar las bolsas de los ojos. Muy sencillo. Primero copiamos la imagen. A continuación vamos a la herramienta lazo poligonal y seleccionamos nuestras bolsas. Ahora vamos a filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano y la desenfocamos. Tenemos que desenfocarla bien, no nos podemos pasar porque si no se notará mucho. Y hacemos lo mismo con la otra. El tercer tip es cómo cambiar el color. Muy sencillo, volvemos a copiar la imagen. Con la herramienta de varita mágica seleccionamos aquello que queremos cambiar de color. Le daremos a máscara y así perfeccionaremos lo que queremos cambiar de color. Con el pincel en blanco lo que haremos será seleccionar aquello que queremos cambiar de color y con el pincel en negro lo que haremos será deseleccionarlo. Una vez hecho esto, quitaremos la máscara de capa, iremos a imagen, ajustes y reemplazar color. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar todos los tonos que queremos cambiar con el cuentagotas y el más. Y lo único que tenemos que hacer es cambiar el tono, la saturación y la luminosidad. Y ahora el último tip y posiblemente el que más me gusta a mí, cómo posterizar una imagen. Muy sencillo, cogemos la herramienta lazo poligonal y seleccionamos aquello que queremos posterizar. En mi caso, mi cara y mi pelo. A continuación le daremos a control J. Iremos a imagen, ajustes, umbral y aquí seleccionaremos la cantidad que nosotros queramos, en mi caso para que se me vea bien la cara y el pelo. Y ahora selección, gama de colores y seleccionaremos el pelo. A continuación iremos a archivo, nuevo, le daremos estas medidas y crearemos un degradado. Este degradado ha de ser de blanco y negro, radial y la escala de 387 y clicaremos en invertir. Ahora iremos a la imagen que hemos hecho antes y la arrastraremos hasta el degradado. A continuación iremos hasta la imagen que queremos poner de fondo y la copiaremos y pegaremos en el mismo degradado. Teniendo el ratón en la galaxia, apretaremos Alt y ya estaría listo, solo faltaría ajustarlo.